Bueno, Rubén, primero, ante todo, una valoración de lo sucedido. Bueno, mi valoración es que, afortunadamente pasa poco, ¿no? Porque a través de las rutas de la inmigración ilegal en los últimos años están entrando inmigrantes que proceden de áreas de alta radicalización islámica y que también son sujetos que profesan la religión de forma muy radical. Esto es información que a mí llevan años facilitándome fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Afortunadamente está ocurriendo poco porque hay una monitorización los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía están trabajando muy bien y estos sujetos son cuidadosamente monitorizados. Pero ahí vemos que en algunas de las ocasiones todo no puede ser controlado y se pueden dar este tipo de episodios que se dan con mucha más frecuencia en otros países de Europa y que estoy seguro de que aquí en España comenzarán a darse también con frecuencia, dado que no somos capaces de controlar la entrada de este tipo de perfiles en España por la vía de la ilegalidad. Bueno, dices que es algo de lo que llevas advirtiendo muchísimo tiempo, no solo tú, los diferentes expertos en inmigración en el Mediterráneo. El hecho de que llegue de forma masiva una oleada de gente principalmente procedente, aparte de entorno subsahariano, pero sobre todo del Magreb, que no se sabe exactamente cuál es su origen, que no se sabe exactamente si tiene vínculos yihadistas. Es que tú llevas advirtiendo, recuerdo un reportaje que todo el mundo que nos esté viendo, que acuda a tus redes sociales para contemplarlo, en el que claramente incluso hacían gestos como este, desplazándose en la patera, que son gestos claramente de origen yihadista. Las señales son muchísimas y quizás no las hemos estado advirtiendo suficientemente. Sí, a ver, yo, como bien dices, vengo advirtiendo de esto desde hace muchos años y como también citas, ¿no? Es que he compartido numerosas imágenes en las cuales denotan ya un perfil altamente radicalizado. No se está haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, los perfiles más radicalizados están entrando en estos momentos a través de la ruta argelina, la ruta que conecta Argelia con zonas de la provincia de Almería, Murcia, Levante y Baleares. A través de esa ruta, a través de la ruta argelina, han entrado ya yihadistas detenidos y detectados en territorio español. No olvidemos que allá por abril del 2020, uno de los terroristas más buscados a nivel europeo, Abdel Bari, uno de los de origen egipcio, fue detenido en pleno centro de Almería y había entrado a través de una embarcación sin ser interceptado, que eso es lo peor. Es que es tal el número de embarcaciones que llega cuando las condiciones marítimas son tranquilas, son aptas, cuando el mar está como un plato, como dicen los expertos en navegación marítima. Son tantas las embarcaciones que llegan a partir tanto desde territorio marroquí como desde territorio argelino que los efectivos policiales que hay ahora mismo desplegados en los puntos calientes de la inmigración ilegal no pueden absorber toda esa presión logística, es decir, no pueden interceptar todas esas embarcaciones. Entonces hay mucha inmigración que está accediendo sin ningún tipo, ajena a todo tipo de control policial. Personas, como bien has citado, que muestran suficientes evidencias como que están radicalizados o que profesan la religión, profesan el Islam de forma muy radical. Esos sujetos pueden estar entrando en todas esas embarcaciones que no son interceptadas y luego desafortunadamente ocurren sucesos como el de hoy y al final nos damos cuenta o el que se quiere dar cuenta, porque es que aún ocurriendo esto habrá gente que no es capaz de tomar conciencia. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Del tipo de personas al que estamos abriendo los puertos para que accedan a España legalmente. Rubén, ¿y qué te parece el tratamiento que están dando los medios que se están haciendo eco de la noticia hasta el momento? Quizá un tratamiento muy laxo, podríamos decir. Sí, el tratamiento, como siempre que hay implicado un magrebí, un sujeto de origen magrebí, pasan de puntillas, tratan de no profundizar, tratan de evitar, según dicen ellos, el discurso de odio o que se caiga en la xenofobia, pero es que al final tenemos que asimilar el problema para poder combatirlo. Es que si no se asumen las consecuencias de lo que está pasando en estos últimos años, difícilmente vamos a
a erradicar a este problema. Y si no lo erradicamos a tiempo, va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más y va a aumentar de forma exponencial, como está aumentando de forma exponencial toda la entrada de este tipo de perfiles en territorio español. Cuando creo que al final la censura lo que puede llegar a crear es un efecto contrario, es decir, cuando no vemos la nacionalidad o el origen de según qué sujetos en los medios de comunicación es cuando se produce esa necesidad de esa información y ese caer, ¿no?, en la desinformación que ellos mismos, que todos estos órganos censores tratan de controlar. Al final se crea un efecto contrario. Yo creo que se debe de informar con total transparencia, que debemos de una vez por todas de asimilar las consecuencias de unas fronteras abiertas a la inmigración ilegal, del déficit de controles en esos puntos calientes de la inmigración ilegal y de lo que puede detonar ese déficit de controles, porque ahora ha ocasionado una pérdida, pero hay yihadistas que han sido detenidos en Barcelona, que han sido detenidos en Madrid, que habían accedido a través de la ruta de la inmigración ilegal y que estaban preparándose para cometer un atentado que podría haber ocasionado una cantidad de muertes aún mayor. Rubén, Algeciras estaba entre los puntos más calientes en los que se podía prever una situación como esta. ¿Qué otros puntos debemos tener en cuenta, teniendo en cuenta la llegada masiva de inmigrantes que, como bien estás explicando, no tienen ningún control, no sabemos su origen y sus posibles vínculos con el yihadismo? Pues mira, yo he hablado con agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en la provincia de Almería, que llevan muchos años diciéndome que entran muchos inmigrantes ilegales procedentes de Siria, de Egipto, de Afganistán, que muestran en sus pasaportes en numerosos viajes a lugares de alta radicalización islámica, y que no haya ocurrido algo de estas características en Almería es bastante extraño cuando se están dando las circunstancias que he mencionado. Así que creo que Almería está dentro de ese marco de ciudades en las que podríamos lamentar un hecho de estas características, y con ello me refiero directamente a un atentado yihadista, y así me lo han hecho saber a mí fuentes policiales, que cualquier día tiene lugar un atentado yihadista en la ciudad de Almería. Es la ciudad que, como he dicho anteriormente, en la que fue detenido en abril del 2020 Abdel Bari, uno de los soldados del Daesh más buscados a nivel europeo y al que se le contaban cientos de decapitaciones. Estaba siendo buscado por toda Europa y había accedido a través de las rutas de la inmigración ilegal a costas almerienses. Entonces yo creo que toda esa parte de Almería, Murcia, zona de Levante y las Baleares corren también un grave riesgo, porque en el norte de Argelia hay también una célula de la yihad, Jun al-Khalifat, que está en constante expansión desde el año 2000, creo que recordar, desde el año 2015, y soldados de Jun al-Khalifat ya han entrado y han sido detenidos en territorio español. Aquellos yihadistas que fueron detenidos hace aproximadamente año y medio en Barcelona y que iban a cometer un atentado de forma inminente pertenecían a la célula de Jun al-Khalifat y habían accedido a través de esas rutas que conectan Argelia y la provincia de Almería. Rubén, ¿y crees que el cambio de postura de España respecto a Marruecos podría facilitar que quizá Argelia nos proporcione yihadistas y, por ende, actos como los que acabamos de vivir? Sí, a ver, al final las relaciones exteriores y diplomáticas tanto con Marruecos como Argelia están siendo nefastas. No llega más inmigración ilegal desde Argelia, porque Argelia viene haciendo desde hace años un férreo control de la inmigración ilegal sin entrar en esa espiral de chantaje que, sin embargo, sí está entrando Marruecos. Obviamente, una mayor distancia en lo diplomáticos con Marruecos sí puede detonar también que inmigrantes, ¿no?, que proceden de esas rutas de alta radicalización islámica, que proceden de Yemen, que proceden de Siria, que proceden de Egipto, Afganistán, utilicen territorio marroquí para acceder a España si se dan esos condicionantes. No olvidemos que al final este tipo de accesos ilegales, tanto desde Argelia como desde Marruecos, se producen cuando se dan unas condiciones aptas para
ingresar en territorio español por la vía de la ilegalidad, y valoran mucho eso, ¿no? Valoran mucho la característica que he mencionado con anterioridad, el no ser interceptado. Entonces ellos van a usar siempre la ruta que más les convenga, y obviamente si tenemos unas diferencias diplomáticas mayores con Marruecos, o si se vuelven a producir tensiones, serán conocedores de que Marruecos va a relajar los controles sobre la inmigración ilegal, porque es, sin lugar a dudas, el país del Magreb que está utilizando ese control migratorio como arma de presión política, y cuando sean conocedores de ellos, pues obviamente van a aprovechar esas rutas que conectan Marruecos con España. Pues Rubén, brevemente, porque nos tenemos que desplazar directamente hasta Algeciras, vamos a pinchar señal de lo que está ocurriendo ahí en directo, pero antes, ¿crees que esto puede suponer un antes y un después? Pues ojalá. Ya ocurrió en Murcia, no hace mucho, un atropello mortal donde había avisos de un ataque yihadista. El Ministerio del Interior no lo quiso asumir. Parece ser que en esta ocasión sí está dispuesto a asumirlo. Esperemos que suponga un antes y un después, aunque también lo dudo un poco. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias, y dos sensaciones. Una, felicitarte porque tú llevas mucho tiempo advirtiendo sobre esto, explicando la situación y ayudando a comprenderla, a pesar de que muchos te quieran silenciar y no quieren escucharte, y por desgracia, qué rabia da, qué pena da, mejor dicho, que tuviese razón. Sí. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, sin lugar a dudas. A vosotros siempre, buenas noches.